Bienvenido una vez más a otra sesión de Liderazgo Exponencial. Te saluda el Pastor Roga. Espero que estés recibiendo las bendiciones que Dios tiene para ti este día. El día de hoy quisiera ir de frente al grano, como se dice, al punto. Y quisiera hablarte de algo que considero que es muy importante. Yo creo que de repente si tú estás sirviéndole a Dios en cualquier área del ministerio, sea a nivel iglesia local o sea que tienes un ministerio que se extiende a diferentes partes del país, diferentes partes del mundo, yo pienso que de repente esto puede resonar en tu vida. La palabra de la que te quiero hablar el día de hoy es esta palabra: inadecuado. Muchas veces, muchos líderes que he conocido o que he leído al respecto de ellos, inclusive en la Biblia, al principio ellos se sentían inadecuados para el ministerio, se sentían inadecuados para la tarea que Dios les había llamado a hacer. Y uno de esos grandes líderes que todos admiramos es precisamente el apóstol Pablo. Y en 1 de Corintios, en el capítulo 2, vamos a ver 3 versículos que nos hablan de la esencia, cómo es que él se sentía en el ministerio ante los corintios. Quisiera que fueras conmigo, pusieras atención a esta primera parte de la escritura que tengo para ti el día de hoy. Y dice de esta manera: es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Muchas veces así nos sentimos nosotros como líderes, delante de las personas que estamos dirigiendo. Nos sentimos temerosos, nos sentimos inadecuados, nos sentimos que no estamos capacitados para hacer y cumplir con el llamado que Dios nos llamó a hacer. El siguiente versículo dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Fíjate qué claro nos empieza hablando San Pablo, diciendo lo inadecuado que él se sentía, lo incapacitado que se sentía para presentarse delante de los corintios. Inclusive dice que ni siquiera se presentó delante de ellos como un sabelotodo, como dicen otras versiones. No se presentó delante de ellos como alguien que se las sabía de todas a todas, sino que se presentó ante ellos simplemente dependiendo de Dios. Y eso es lo que tú y eso es lo que yo tenemos que hacer cuando le servimos a Dios. No debemos de depender de nuestras habilidades, no debemos depender de nuestros dones, no debemos depender de nada que hayamos aprendido o de nada que hayamos logrado alcanzar, sino que debemos depender siempre de Dios. Sobre todo si estás tú ministrando en la iglesia del Señor, con mayor razón, tenemos que depender de Dios. Si te sientes inadecuado, si te sientes incapacitado, déjame decirte que estás en buena compañía. Recuérdate de Moisés. ¿Cómo se sentía Moisés cuando Dios le habló aquel día en la zarza ardiente? ¿Cómo se sintió? Se sentía no capaz, se sentía: no puedo hacerlo, Señor, manda a alguien más. Sin embargo, mira la clase de líder que Moisés fue para toda una nación, para todo un pueblo. Si tú piensas, por ejemplo, también en David, mira cómo David, ni siquiera su padre pensaba que él estaba capacitado, pensaba que David no era materia para llegar un día a ser rey. Y cuando el profeta viene, le tiene que decir: hey, no tendrás otro hijo. Y usted sabe la historia. Isaí dice: oh, sí, tengo uno más, pero ese es el que cuida el rebaño, ese es el que hace el trabajo que nadie quiere hacer. Ese es el que no lo puedo poner a hacer nada porque él no es capaz. Es inadecuado para un día dirigir a un pueblo. Sin embargo, tanto Moisés como David pudieron demostrar que fueron grandes líderes porque dependieron completa y absolutamente de Dios, y no de sus habilidades, no de sus dones, ni siquiera de su llamado. Por último, quiero recordarte a quién es Jesucristo vino cuando Él vino a nacer a este mundo como cualquier otro ser humano. ¿A quiénes buscó? ¿Buscó a los doctores de la ley? No. ¿Buscó a los escribas y a los fariseos religiosos? No.
buscó a los que trabajaban en el templo, buscó a aquellos que leían día y noche y traducían o hacían copias de las escrituras, de la ley de Moisés y de los profetas. No. ¿A quiénes Jesús buscó? A los 12 que se sentían incapaces, a los 12 que, como después refiere el libro de Hechos, eran del vulgo, eran hombres sin letras, hombres que no habían estudiado, hombres que no se habían preparado. Ahora, yo no estoy en contra de la educación, y yo creo que la Biblia tampoco. Sabemos que Pablo era un hombre estudiado, que había aprendido a los pies de Gamaliel. Sabemos que hay grandes hombres en la Biblia que podemos decir estaban bien preparados. La Biblia no habla en contra de la preparación, pero lo que la Biblia sí habla en contra es de que tú y yo como líderes dependamos de la preparación. Dios jamás llama al capacitado. Dios capacita a quien Él llama. Y por último, para no quitar más de tu tiempo, quisiera darte un último consejo para ti, ya que en el versículo 5 dice: para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Claro que Pablo le está diciendo esto a sus oyentes o a los que leyeran su carta en Corinto. Pero si se los dice a los que leerían su carta, ¿cuánto y más tú crees que nos lo está diciendo a nosotros como líderes? Líder, no dependas de ti. No dependas de tus habilidades. No dependas de tus talentos. No dependas de tu carisma. Ni siquiera dependas de tu llamado. Solamente depende del poder de Dios. Depende de Dios en tu vida. Sé que se acerca el fin de semana y muchos pastores predican hoy o mañana o tal vez ambos días en sus ministerios. Solamente quiero darte una última palabra de ánimo, pastor, predicador. Dale con todo, expón la palabra, predica al Señor Jesucristo, lidera, sé responsable con el llamado que Dios te ha llamado a hacer. Te felicito. Si eres bivocacional, te felicito doblemente. Eres un héroe, eres un héroe del Señor, un héroe de la fe. Y si estás de lleno en el ministerio, también te animo a que te esfuerces, a que no te canses, a que no desmayes, a que sigas predicando, sigas siendo ejemplo a tu congregación, sigas siendo de bendición a aquellos que te miran y que están observando tu caminar con Dios. Te saluda una vez más el pastor Roga Compián aquí en Liderazgo Exponencial. Hasta la próxima.